alto refugio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos por tu protección, por tu amor inefable, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la escritura en San Mateo, capítulo 9, versículo 35. San Mateo, capítulo 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 hasta el versículo 38. Gloria sea al Señor. San Mateo, capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Qué hermoso mandato que da el Señor para bendición. Pueden tomar su asiento. Quiero que meditemos en la unción del Espíritu para movernos en compasión. La unción del Espíritu para movernos en compasión. Cuando está la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, podemos avanzar. Sin su poder no hay un desarrollo genuino para bendición. Por eso dice la Escritura: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La bendición de Dios está en nuestras vidas para bendecir a otros. Y la manifestación del poder de Dios en este tiempo será a través de hombres, será a través de mujeres enviados por el Señor. Hombres y mujeres enviados por el Señor. Porque son hombres y mujeres que han sabido honrar la autoridad de Dios. Cuando honramos la autoridad de Dios, entonces avanzamos con buenas motivaciones. Son motivaciones de acuerdo al sentir que Jesús tuvo cuando vio la multitud desamparada y dispersa. Dice la Escritura que tuvo compasión, una buena motivación. La motivación espiritual están de acuerdo, nuestras motivaciones espirituales están de acuerdo al sentir del Señor. Cuando vemos las multitudes desamparadas, lo que nos debe mover es realmente cómo está esa persona, si realmente está apacentada, pastoreada, guiada. Por eso el Salmo 23, una expresión hermosa: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Compasión para las multitudes, para las personas que están desamparadas y dispersas. Yo creo que hoy debemos movernos, más que pensar en tantas circunstancias. Hoy hay muchas personas que están guiadas más por su aspecto del alma, motivaciones incorrectas. Son motivados posiblemente porque quieren ver algo, hacer algo, en fin. Y realmente no nos damos cuenta que son personas que están desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. No hay quien les apaciente.
No hay quien les guíe, no hay quien les oriente. Este mundo está dando un vuelto total. Las cosas están cambiando, las generaciones de hoy están comenzando a conocer un mundo diferente, porque no han tenido la experiencia de pronto que llegamos a tener nosotros, los que ya estamos desarrollando otra generación. Están nuestros hijos, están nuestros nietos, y ellos necesitan también tener conocimiento de Dios, necesitan tener a alguien que les apaciente, que les guíe, que les oriente a la verdad, que les instruyan a lo que es bueno y a lo que es malo. Hoy nuestra sociedad, hermano, y yo he insistido por mucho en este aspecto, está cambiando los valores. Ya los antivalores son los que están teniendo fuerza y los verdaderos valores están siendo opacados por el mundo, por la sociedad, por los que gobiernan, por los que dirigen. No hay temor de Dios. Se está dejando al lado el concepto de que el Señor o que Dios es nuestro Señor y nuestro Padre. Cuando las personas pasan, cuando las personas están por un lado o por otro, realmente qué importante es tener compasión, porque están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hace unos días pasábamos por un túnel de una estación de Transmilenio, y prácticamente unos venían y otros iban, y algunos pues que iban como con ganas de pasar a los otros porque era mucha multitud, era un río de gente, unos para salir de la estación, otros llegando aquí por el Ricaute. Eso es tremendo, y el que se salía un poquito lo tropezaba el otro. Y nosotros decíamos, tanta gente que necesita una palabra de aliento. Algunos iban desapercibidos, otros pensativos, otros posiblemente en llegar rápido a la cita que tenían o al lugar al destino que tenían. Pero hay mucha gente realmente desamparada, como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos realmente decir, Señor, envía la unción de tu Espíritu Santo para poder sentir compasión por muchas personas que necesitan realmente afianzar su vida en la vida y en la verdad. En días pasados, comenzando esta semana, hubo una avalancha en Salgar, Antioquia, y todos estaban durmiendo. Por donde pasó esa avalancha, la mayoría estaban durmiendo. Por ahí decían que había 1 o 2 establecimientos abiertos porque eran personas que estaban en su vida nocturna, bebiendo o tomando, o en fin, haciendo algo que no era correcto a esa hora. Posiblemente estaban los vigilantes o algunas personas que pudieron salvar su vida, pero otros los llevó la avalancha. ¿Y cómo se irían esas personas? Algunas con Cristo y otras sin Cristo. Necesitamos, como iglesia, entender que este tiempo, aunque está cambiando, la palabra de Dios está dispuesta para todo corazón y para toda vida. Es necesario que podamos llevar bendición. Por eso la oración del Señor es diciéndole a sus discípulos, rogad al Señor. Cuando le dice a sus discípulos, rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Y luego dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Necesitamos llevar bendición. El joven necesita una palabra de aliento. El joven necesita una palabra de orientación. Hay que dar una palabra de bendición a aquellos padres que posiblemente en su vida no han experimentado un toque del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso necesitamos llevar a cabo las manifestaciones del reino y del poder de Dios. Hoy necesitamos conectarnos con Jesús. Hoy necesitamos tener una relación con Él
porque Él es la única fuente correcta de bendición para este mundo. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es tremendo. Pensar que una persona no tiene la capacidad de amar, ni de aún amarse a sí mismo, ni aún de apreciarse a sí mismo, porque el pecado, la maldad, tantas cosas, eso debe generar en los que conocemos al Señor compasión para bendición. Tenemos que cambiar de mentalidad. La renovación de la mente es para tener la misma perspectiva que Dios tiene, de traer realidad, la realidad del cielo a la tierra. Saber que Dios es real y que Dios puede tocar a cada corazón y a cada vida. Nuestra forma de actuar no llevará a hacer nada porque somos incapaces, pero cuando la unción y el poder de Dios está en nosotros, hermano, nuestra vida se llenará de compasión y podremos llevar a cabo una labor hermosa conforme el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque es la unción del cielo traída a la tierra. Y el canal de bendición es su pueblo, eres tú, soy yo. Somos los canales de bendición. Una mente no renovada no puede manifestar la realidad de ese poder en la tierra. Si no estamos renovando nuestra mente, no vamos a poder, hermanos, afianzarnos, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder llevar el poder de Dios. Pero es hermoso saber que cuando el Señor Jesús llega a nuestro corazón, viene el poder de Dios. Es el poder de la palabra. Comenzamos a encontrar que en la palabra de Dios hay verdades claras y hay verdades correctas para renovar, para cambiar, para transformar a aquellos que aún no tienen a Jesús. Cuando renovamos la mente, estamos trayendo la realidad de otro mundo a la tierra y tenemos una experiencia con la voluntad de Dios. Debemos entonces dejar que el Espíritu Santo llene nuestro corazón para que nuestra mente sea renovada. Debemos aprender a fluir en la compasión y el poder. La compasión es un dolor en las entrañas, movido por el dolor ajeno. Es decir, podemos sentir dolor en nuestro corazón cuando hay dolor en otros. No es un dolor que me corresponde, pero eso causa dolor. Cuando yo veo que alguien está en dificultades, en angustia, la madre que sufre por sus hijos, el hijo que sufre también, el dolor de una persona que busca cómo saciar su hambre, ese dolor, cuando está en otras personas, causa dolor en nuestra vida, y eso es compasión. Nuestras entrañas hay dolor, movidos por el dolor ajeno, el dolor que no es nuestro, y eso nos impulsa a actuar, a hacer algo por la persona que sufre, y nosotros podemos comenzar a hacer algo. Podemos comenzar, en primer lugar, a orar al Señor. Clamé, busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores, de todas mis angustias, me libró. Y puedo orar para que el Señor sea alumbrando los corazones de aquellas vidas. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó al Señor y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Cuando el dolor de otros está moviendo nuestras entrañas, entonces es porque hay compasión. Ese dolor lo experimentó el Señor cuando ve las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy pensamos
que este mundo es diferente porque está plagado, digamos así, o está lleno de tecnología y de entretenimiento. Y podríamos decir, ¿quién va a sufrir con tanto entretenimiento? Por eso es que para este tiempo también la Escritura habla de que la mente de muchos será cauterizada por la conciencia. La conciencia se cauterizará, es decir, la gente no tendrá un reparo si hace algo malo o si no está malo, no le importará. Pero qué importante saber que esas personas necesitan un toque del Espíritu Santo. Y si nosotros oramos, dice la Escritura, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y clamare y oyere mi voz, y se convirtiere de todos sus caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. La tierra está empezando a gemir. La tierra está empezando a moverse, porque la tierra también anhela o desea la manifestación de los hijos de Dios. ¿Será que circunstancias que ocurren en el mundo no nos van a mover para que nosotros que tenemos la verdad hagamos algo? El poder del Espíritu Santo en nosotros nos motivará a que ese dolor, que aunque no es nuestro, venga un dolor de parte del Señor, porque esas personas necesitan conocer la verdad. Amén. Hay muchas personas que necesitan conocer la verdad. Y este es el principio. El principio fue el que motivó a Jesús en su ministerio. Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Las multitudes deben ocasionar compasión. Y hoy estamos viendo multitudes por todo lado. En el Transmilenio vemos multitudes. En los centros comerciales vemos multitudes. En todo lugar vemos multitudes. Hay multitud de gente. En las ciclovías vemos multitud. Hay gente. Eso nos debe mover. Ahora hay muchos que están buscando entretener su alma, sus emociones. Buscan la manera de tener un programa, una acción, algo que los haga accionar más bien. Y hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo para movernos a compasión, en compasión. Y cuando hay compasión, guiado por el Espíritu Santo, podemos en el nombre de Jesús orar por los enfermos y ellos van a ser sanos. Podemos en el nombre de Jesús orar por aquel que está triste y esa persona va a cambiar su rostro porque el Señor tocará sus corazones. La compasión movió el corazón del Señor para sanar a todos los enfermos. La compasión, mi hermano, mueve la mano de Dios para multiplicación en medio de la escasez. ¿Cuánta escasez está sufriendo en este tiempo? Pero cuando está la compasión, Dios se encargará por medio de su Hijo Jesucristo a suplir las necesidades de aquellos que no tienen pan, porque Él es fiel. Y entonces se cumple la palabra del salmista cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
En San Mateo 15, ahí adelantico, el versículo 32 dice, y Jesús llamando a los discípulos, a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Qué estaba desarrollándose en la vida, en el corazón del Señor? Compasión. Hay mucha gente, muchas personas, hermanos, y cuando hablo conforme a la palabra de Dios, no solamente por un bocado o un pedazo o un pan físico, sino porque necesitan llenar tantos vacíos emocionales, afectivos. Necesitan un alimento para su alma, el alimento perfecto. Necesitan saciar su sed, colmar sus necesidades afectivas. Oh hermanos, cómo necesitamos entender que en las personas, conforme lo que habla la psicología, se desarrollan muchas necesidades, necesitan seguridad. Muchas personas necesitan seguridad y no tienen seguridad, no tienen siquiera dónde colocar o meter su cabeza, como podemos decir. Necesidad de seguridad, necesidad de afecto, necesidad de compartir, necesidad de amar y de ser amado. Tantas necesidades, hermanos. La gente se está desenfrenando y muchas veces, hermanos, no hay nadie que les comparta un pedazo de pan. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y lo más hermoso, tenemos oportunidades. Yo le invito a usted, y es una invitación para cada uno de nosotros, que cuando podamos compartir una porción bíblica, lo hagamos. Posiblemente esa persona lo despreciará, pero alguien le llamará la atención y lo cogerá y saciará su necesidad. Los que desprecian la bendición de Dios, pues el principio divino establece que aquellos que lo desprecian, pues tendrá aquellos otros que lo han de aceptar. Para eso miremos la iglesia del Señor hoy, conformada por el pueblo gentil, de acuerdo a lo que dice las palabras de Dios. Lo que despreció el pueblo de Dios, el pueblo judío, hoy lo ha tomado los gentiles y va llevando bendición a muchas naciones, porque están proclamando la vida de Cristo, la vida del que tuvo compasión por la humanidad, aquel que sanó, aquel que alimentó, aquel que dio vida, aquel que sacó de la oscuridad a los que estaban ciegos, aquel que sació el hambre y la sed, o la sed de aquellos que estaban en angustia. La compasión del Señor sacia y colma la necesidad. El Señor da a sus discípulos de su poder y unción para que disfruten de su gloria. Podemos disfrutar de su gloria. Y entonces es hermoso cuando nos damos cuenta que esto es lo que imparte el Señor a sus discípulos. Cuando sus discípulos son investidos de ese poder y de esa compasión, los discípulos entonces imparten a la multitud la gloria del Señor para bendición de todos los necesitados. ¿Qué pasó cuando el Señor vio a la gente que estaba sin alimentarse? Buscó la manera y alguien presentó algo muy poco. Un niño presentó tan solo 5 panes y 2 pececillos. Y lo puso en las manos del Señor. Y eso que fue puesto en las manos del Señor, cuando el Señor oró por ellos, comenzó a partirlo y empezó a usar a sus discípulos para llevar bendición, para llevar alimento a una multitud que estaba hambrienta. Eso es lo que hace hoy el Señor. Si estamos con el Señor,
su unción viene sobre nosotros. Él nos da la provisión del cielo para que nosotros podamos compartir la bendición a aquellos que no necesitan. Y cuando compartimos la bendición a aquellos que lo necesitan, entonces los ojos de los ciegos van a ser abiertos, la boca del mudo va a empezar a cantar, los que están cojos van a comenzar a saltar, la gloria de Dios empezará a reflejarse en el gozo y en la alegría, en la paz, y saltaremos como becerros de la manada, dice la Escritura. Porque veremos bendición en otros y otros nos bendecirán a nosotros. El gozo del Señor, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Esa es la impartición que tiene el Señor hoy, porque en su vida hay compasión, nos da unción y nos da la manera de sacar a aquellos que están en iniquidad, en pecado, en congoja, en pobreza, en tristeza, sacarlos a la bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso recibe la unción de Dios y empecemos a abrir nuestros ojos para mirar como miraba el Señor, para ver como ve el Señor. Cuando Él vio las multitudes se dio cuenta que estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Por eso debemos seguir orando al Señor. Señor, envía obreros a tu mies, Padre, para que cumplan la labor de llevar bendición a muchas vidas. Queremos este año, en un propósito que cada vez está siendo más fuerte, poder abrir diferentes obras en diferentes lugares. Decir, Señor, trae hombres, mujeres, parejas, matrimonios que deseen llevar la palabra. Y el Señor nos va a dar ubicaciones, hogares. Comenzaremos como una célula, luego como un campo blanco, donde tendrá ese campo blanco una iglesia madre que estará ayudando con la alabanza, con la participación del diaconado, con la participación de los que enseñan, y empezar a desarrollar una labor de crecimiento, porque hay mucha gente que está dispersa como ovejas que no tienen pastor. Claro, mi hermano, no está de más, y para mí es muy difícil decirlo desde este lugar, no está de más aquellos que se levantan porque ven en las personas una oportunidad de enriquecimiento, no de tener compasión, pero eso lo dejamos al Señor. Él es un Dios justo. Y en mi oración está, cada vez que levanto una oración al Señor es, Señor, mira las motivaciones de aquellos que predican tu palabra. Que no sea como aquellos cuando llegan delante de ti y que te digan, Señor, hicimos esto y aquello, y el Señor les diga, no os conozco. Pero Señor, si lo hicimos en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y lo otro, el Señor les diga, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Debe surgir la pureza del Evangelio, para llevar un Evangelio correcto, de compasión, ese que está movido por el poder del Espíritu Santo, porque es el Señor el que coloca hombres llenos de su Espíritu para llevar bendición a aquellos que no tienen bendición. Por eso la asignación no es de hombre. Cuando el apóstol Pablo se presentaba en una provincia decía, apóstol del Señor Jesucristo, por su llamado, he sido llamado por Él para llevar el Evangelio. Hay muchos hoy que no tienen ese talante de decir, es que el Señor me llamó o el Señor me puso. No. Por eso, mi hermano, la compasión es algo que sale del corazón de Dios. Es algo que Dios asigna con celo. Es algo que Dios asigna con mucho pudor, con mucho respeto. Y gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que se mueven
por la compasión que el Señor coloca en sus corazones. Hay que avanzar. Tú estás llamado por el Señor para recibir un nivel de compasión por la unción de su poder. Ese es el nivel de la compasión. Otro acto de compasión, entre muchas de las manifestaciones del Señor, es la sanidad de 2 ciegos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 20, versículo 30 al 34, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, dice la Escritura, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Posiblemente pues eran ciegos, pero ellos respondieron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión de Jesús, vea esta compasión tan hermosa. La compasión de Cristo es la compasión que produce en el creyente una mayor visión. Hay mayor visión. Y esa mayor visión es para entender la misión que tenemos en la actualidad, en un mundo lleno de dificultades, donde la gente está dispersa, necesitada, ciega en su condición como ovejas sin pastor. Debemos avanzar. La compasión que sentía Jesús le dio la unción para recibir el poder y lo motivó a tomar acción con el fin de destruir las obras del diablo. Algunos han recibido su poder antes de entrar en un nivel de compasión, y necesitamos recibir el poder para entrar en el nivel de compasión. Debemos pedir al Señor que junto con la compasión nos dé de su poder para evangelizar, nos dé de su poder para sanar, nos dé de su poder para libertar los cautivos, para sanar los enfermos. El poder no es para nosotros, sino que debemos usarlo para bendecir a otros. Amén. Es para bendecir a otros. La compasión sin poder es solo simpatía, y el poder sin compasión es solo profesionalismo. Hay muchos que se mueven profesionalmente y saben mover las emociones de la gente, pero hermano, cuando esa compasión o cuando ese poder está sin compasión, es solamente profesionalismo. Hoy necesitamos, hermanos, hacer un rompimiento para salir de nuestro ambiente de comodidad que nos tiene esclavos de los conceptos y nos tiene sujetos a nuestros sentidos. Cuando Dios nos revista o nos reviste de su unción, es para beneficio de otros. No es para un beneficio egoísta, es para bendecir a otros. La intención cuando su Espíritu está sobre nuestra vida en nosotros es para bendecir a otros. Y eso es hermoso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No podemos perder de vista la unción. La unción para sanar a los enfermos, para expulsar los demonios, para predicar el Evangelio, para hacer milagros, y el fin es que Jesús sea exaltado. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bueno que comencemos a movernos con la unción del Espíritu Santo en compasión. Un dolor que no es mío, pero cuando el dolor está en otro, puedo llevar bendición a otras vidas. Mi deseo es que cada siervo del Señor, cada persona que está aquí entre nosotros, permanezca con un ministerio fructífero. Que tú y yo podamos ser ministros fructíferos, hombres, mujeres fructíferos para el reino de los cielos. Oh, mi hermano, miremos siempre nuestras motivaciones. Hay muchas vidas que necesitan de un llamado, de una mano, de una expresión, de un abrazo, de un consejo. Y en ti está eso, porque el Señor está sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, por cuanto nos ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados, a los que están en dificultades, para dar libertad a todo el que está esclavo. El Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque en su corazón está la compasión para bendecir. Él siente dolor. Y qué bueno, mi hermano, que hoy, ante tantas cosas que están ocurriendo cerca a nosotros, podamos ser sensibles y compadecernos, porque sentimos el toque del Espíritu Santo. No nos hagamos los indiferentes. Algunos dirán, es que entre tanta inseguridad, tener compasión es difícil. Pero el Señor siempre nos dará la alarma para saber cuándo podemos ser compasivos con el que necesita que seamos compasivos. Él es un Dios justo y guiador. Él te cuidará. Él te cuidará de una acción de bendición para otra vida. Y si aunque el enemigo quiera disfrazarse para que nosotros nos seamos movidos en compasión, una acción poderosa nos protegerá contra el enemigo que muchas veces quiere hacernos daño y disfrazar un momento de compasión para dañar nuestra vida. Pero aún en eso, el Señor manifestará su poder para indicar que esa persona definitivamente sí necesita del Señor. Amén. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú traes a nuestro corazón. Espíritu de Dios, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin la unción tuya para que nos pudiésemos mover en compasión? Ayúdanos, Señor, a discernir estos tiempos. Señor, que aunque el enemigo, la sociedad, el mundo, el gobierno, algunos gobernantes están queriendo, Señor, cambiar el sistema, las cosas que han sido establecidas por ti, ya quieren ignorar tu palabra, Señor. A pesar de todo esto, Señor, danos el discernimiento para movernos en compasión. ¿Cuántas personas, Señor, están cambiando su forma en cuanto al sentido de género? Señor, muchos quieren ser de otro sexo, cuando tú ya has establecido bendición para las vidas y tú nos has dado, Señor, el sexo que nos corresponde. ¿Cuántas personas, Señor, están esclavas del licor? ¿Cuántas personas, Señor, están esclavas de la concupiscencia, de la iniquidad, del pecado, de la mentira, del odio, de la violencia, Señor? ¿Cuántas personas, Señor, alrededor nuestro? Ayúdanos a movernos conforme tu palabra, Señor. Envía obreros a tu mies. Envía obreros a tu mies. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Toca, Señor, el sentido de cada uno, el sentido espiritual de cada una de las personas que están aquí presentes, de los que están escuchando, Señor, a través del internet.
Espíritu de Dios, danos tiempos de refrigerio y de bendición, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso al Rey.